both everybody. Both you guys. Hands together. Hola y bienvenidos a Iglesia Online. Iglesia es un espacio para todos, donde explorar la fe. Y cada mes escogemos un tema diferente para explorar qué significa tener fe el día de hoy. Y hoy continuamos y terminamos con nuestra serie El Sermón del Monte. Julio hoy está cerrando esta serie con una gran pregunta que Jesús nos presenta. Posiblemente me han escuchado a mí también repetir esta pregunta, y es de las preguntas tal vez más importantes que todos nosotros nos podemos hacer para vivir hoy la fe que Jesús nos enseñó. Así que les dejo con Julio, les dejo con este programa. Bienvenidos y disfruten. Hemos estado profundizando en el primer discurso público de Jesucristo, donde se compone básicamente la esencia de todas sus enseñanzas. Cuando tú estudias el Nuevo Testamento, especialmente los primeros 4 libros del Nuevo Testamento, que son relatos o biografías de la vida de Jesucristo, es imposible estar abismado, impresionado de la enseñanza de Jesús. Para alguien como yo, que ha estudiado la idea de enseñar por muchos años, es realmente impresionante. La enseñanza de Cristo, dijo un filósofo, que era una voz y no un eco. Él no vino a repetir cosas que habían dicho los profetas o que habían dicho otros místicos y otros maestros del pasado. Jesucristo tenía una enseñanza pintoresca, concreta, breve, profunda, universal y siempre con autoridad. De hecho, al final del Sermón del Monte, que está en el último versículo del capítulo 7 del libro de Mateo, dice que la gente que escuchaba se maravillaban porque enseñaba con autoridad. No como los fariseos, porque la gente estaba acostumbrada a que los fariseos y los rabinos de aquel momento enseñaban cosas que ellos no hacían. Pero Jesús no solamente decía, sino que Él también hacía las cosas que estaba diciendo. Era algo impresionante en todo sentido. Jesús usaba un montón de paradojas, un montón de frases cortas. Él decía, ¿por qué se preocupan tanto por los mandamientos? El sábado no fue hecho para el hombre. El hombre no fue hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre, decía, por ejemplo. Jesús decía cosas como: el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que la quiera perder por mí y por encontrar un propósito conmigo la va a ganar. Jesús decía: el que quiera ser el último, el que quiera ser el primero va a ser el último, y el último va a ser el primero. Las enseñanzas de Jesucristo estaban siempre llenas de sabiduría. De hecho, un filósofo que estaba leyendo en estas semanas anteriores dijo que las enseñanzas de Jesús estaban preñadas de sabiduría. A mí me pareció un poco era en inglés la lectura, entonces me pareció un poco raro que otra palabra se podría decir para traducir esa frase, ¿verdad? Es que la palabra preñada suena como medio feo, ¿verdad? Como más coloquial. Estaba embarazada de sabiduría, tal vez, porque siempre traía más de lo que parecía al principio. Y nunca era una enseñanza simple en el sentido de light, pero siempre era una enseñanza que era increíblemente práctica. De hecho, Jesús comienza su trabajo público con este Sermón del Monte hablando de qué es ser feliz o cómo se hace para ser feliz. Una pregunta que nosotros tenemos hoy en nuestro mundo moderno, tanto como la tenían hace 2000 años atrás, cuando Jesucristo habló de esto. Y cuando
Y aunque podemos sacar muchas enseñanzas prácticas para el día a día, hoy, en realidad Jesús estaba hablando a un contexto muy específico. Estaba hablando de una comunidad judía que se habían acostumbrado a seguir las leyes de Moisés. Muchas personas habían simplemente dado la espalda a la idea de las enseñanzas de Moisés. Era un grupo de personas que por ser el pueblo judío se sentían como los escogidos de Dios, se sentían como las personas que Dios había apartado especialmente. Y cuando Jesús dice, ¿quién es una persona feliz? ¿Qué es lo que significa bienaventurado? ¿Verdad? O dichoso. La palabra dichoso se repite en los primeros versículos del Sermón del Monte. Jesús dice, dichosos los pobres en espíritu, dichosos los que lloran. Y dice, repite varias veces, ¿quién es una persona dichosa? Una persona feliz, una persona bienaventurada, es lo que significa. De hecho, cuando yo estaba pequeñito, nos enseñaron que la palabra bienaventurado significa triplemente o 3 veces feliz. ¿Quién no quisiera eso, verdad? Ser realmente feliz. Cada uno de nosotros tiene su propia búsqueda, ¿verdad? Una búsqueda por tal vez a mejorar las cosas materiales. Una búsqueda por tal vez, algunos quieren tal vez tener pareja y sienten si logran tener pareja van a estar felices. Algunas personas quieren tener hijos y no pueden. Hay otras personas que tienen un montón de hijos y tal vez no quieren. Bueno, no he conocido a nadie. De vez en cuando yo no quiero tener los míos cuando se portan mal, pero después se me pasa bien rápido. Pero el punto es que cualquiera sea las cosas que estamos buscando en la vida, en cierta forma estamos buscando la felicidad. De hecho, en la Constitución de Estados Unidos, hace 200 y algo de años, los fundadores de la nación dijeron que toda persona tiene el derecho a la búsqueda de la felicidad. A mí me da un poco de risa eso, ¿verdad? Porque si yo hubiese sido una de las personas que estaba ahí escribiéndola, hubiese dicho tal vez, toda persona tiene derecho a la búsqueda de felicidad, pero no hay garantía de que la va a encontrar. Y cierto que a veces nos sentimos de esa forma, ¿verdad? Como una constante búsqueda, ¿verdad? Tal vez si trabajo más y logro más objetivos y más metas y más finanzas, voy a estar más feliz. Y luego nos encontramos, ¿verdad? Al final de ese camino, que era un rabbit trail, ¿verdad? Que no encontramos nada al final de ese camino. Tal vez si encuentro la persona correcta, tal vez si tengo el trabajo correcto, tal vez si me mudo a la playa. Yo estaba en la playa el fin de semana pasado y pensaba, esto sí es felicidad, ¿verdad? Estar en la playa y no tener ninguna preocupación, ¿verdad? Pero la verdad, al final del día, todos esos terminan siendo un camino que no encontramos una meta al final, ¿verdad? ¿Qué significa realmente ser feliz? Jesús comienza con esa frase. De hecho, uno de los ejercicios que sería súper bueno es que basado en este sermón de la montaña, cada uno de ustedes que está escuchando y que está viendo esta charla decida escribir su propio sermón del monte, su propia frase de las bienaventuranzas o de los dichosos. ¿Quién es alguien dichoso para usted? Yo me di la tarea de hacer ese pequeño ejercicio y vean, escribí solo como 4 o 5 oraciones de qué significa para mí ser feliz y escribí las siguientes cosas. Puse, feliz el que tiene propósito. Feliz el que no es dominado por su lado oscuro, por sus pecados ni por su ego. Feliz la persona que no se ofende fácilmente. Y cuando pensamos en el contexto de que Jesús vino a darnos un mensaje del reino, en el mundo de la teología le llaman el evangelio del reino. El reino de Dios se ha acercado, fue el mensaje principal de Jesús. Cuando pensamos en esa idea de que Dios está cerca, tal vez llegamos a la conclusión de que pase lo que pase, Dios está cerca, Dios está con nosotros. Entonces, tal vez los paradigmas comienzan a cambiar. Tal vez podemos decir, yo puse aquí en mis notas, feliz el desempleado, feliz la divorciada, feliz la persona que tiene problemas. Tal vez la bendición, la felicidad, la dicha, no se encuentra en las circunstancias, sino en la cercanía con Dios. Porque cuando estamos con Dios, cuando estamos en armonía con Dios, cuando estamos como esa idea filosófica del primer capítulo de la Biblia, que el hombre y Dios caminaban juntos en un jardín donde había armonía. Si nosotros buscamos eso que está disponible para nosotros, independientemente de cuánto ganamos, de cuánta plata tenemos en la cuenta de banco, de qué trabajo tenemos, cada persona puede ser feliz si se encuentra con su Creador. Y ese fue el mensaje de Jesús. Ese fue su primer mensaje. Entonces, una vez más, Jesucristo era una voz y no un eco. Su enseñanza era increíble y en el centro de su enseñanza estaba esta idea del amor. Y si tú crees que hablar del amor es ser light, probablemente no has entendido la pregunta final que vamos a hacer en esta charla, es ¿qué requiere este tipo de amor de cada uno de nosotros? Porque este tipo de amor con el que Jesús nos viene a hablar es un amor completamente altruista. Es un amor que se enfoca en otras personas, que se enfoca en amar a Dios y amar al prójimo. De hecho, Jesús redujo toda la ley, todos los mandamientos en este mandamiento. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Y en sus enseñanzas él comenzó en el Sermón del Monte. Hoy vamos a avanzar apenas hasta cerrar el capítulo 5. Pero mi propósito, mi meta es que cada uno de ustedes decida leer y estudiar el Sermón del Monte, escribir su propia frase de quién es una persona realmente feliz, como la que Jesús hizo y como la que yo acabo de hacer, que cada uno de ustedes escriba qué significa ser feliz para mí, y que al final ustedes puedan sentir la motivación, el reto a leer la Escritura, a leer la Biblia por ustedes mismos, especialmente en este caso a leer el Sermón del Monte por ustedes mismos. De hecho, les cuento que esa es una agenda secreta que yo tengo, bueno, ya no es secreta porque se la estoy contando, pero una agenda que yo tengo cada vez que doy una charla de Biblia, cada vez que doy una enseñanza de Biblia, sea aquí en Open House o en mi casa, en la sala de mi casa, en un estudio de Biblia, es que la gente decida leer por ellos mismos, porque cuando logramos hacer el hábito de leer la Escritura, profundizar en la Biblia, nos vamos a encontrar más con lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, vamos a avanzar en el capítulo, a cerrar el capítulo 5, a ver los diferentes tipos de enseñanzas que estaba diciendo Jesús basado en esta idea de que la persona feliz es la persona que realmente se encuentra con su Creador. En una frase en Mateo 5:43, Jesús comienza a decir un montón la frase, oíste que fue dicho, mas yo les digo. Oíste que fue dicho, mas yo les digo. Esa es la versión antigua de la Biblia con la que yo crecí desde muy pequeño. Y recuérdense que aunque podemos sacar muchas enseñanzas prácticas, Jesús estaba hablándole a los judíos en un contexto donde todo el mundo seguía la ley de Moisés. Muchas personas le habían dado la espalda, pero mucha gente lo seguía. Y él estaba hablándole a ellos, en cierta forma cambiando el paradigma. Oíste que fue dicho de Moisés y de la ley de Moisés, ¿ok? Y yo les digo. En cierta forma, por esto le dijeron que era un blasfemo, porque estaba diciendo que él era mayor que Moisés. Entonces, le voy a dar una pequeña lista para darles el resumen, la síntesis de las cosas que él dijo que había que cambiar. Entonces, en esa lista de ustedes oyeron lo que dijo Moisés, pero yo les digo, estaban todas estas cosas: homicidio, adulterio, divorcio, juramentos y el amor al enemigo. Porque amar al prójimo que nos cae bien y que nos hace bien no se hace tan fácil, pero amar al enemigo, eso es otra cosa, ¿verdad? Cuando habló de homicidio, él citó un capítulo de la Biblia que probablemente ninguno de nosotros ha leído mucho, si no te has dedicado tal vez a leer la Biblia en un año donde vas con un plan de lectura, pero estaba citando muchos textos del libro de Levíticos, ¿verdad? Un libro súper cool. Me estoy seguro que cada uno de ustedes ha leído completamente el libro de Levíticos. Bueno, en el libro de Levíticos decía que cualquier persona que asesinara a alguien tenía que ser asesinado. Es más, ahí estaba esa idea que decía ojo por ojo, diente por diente, fractura por fractura. Lo que tú hacías se te tenía que hacer a ti mismo para enseñar a la gente, ¿verdad? En este tiempo era un tiempo antiguo y la idea de la ley de Moisés se convirtió también en un código civil, en un código de conducta, un código penal, en cierta forma, para que hubiera orden, ¿verdad? En el lugar. Entonces Jesús dice, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, y el que asesine a alguien tiene que pagar con su propia vida. Pero yo les digo, el que se enoja contra su hermano y lo ofende es culpable de homicidio. Entonces yo he matado a varias personas, especialmente la gente más cercana a mí, ¿verdad? La gente que está muy cerca de mí, la gente que trabaja conmigo, mi familia, mi esposa, los he matado un montón de veces según Jesús. ¿Okay? Jesús está elevando el estándar, no solamente de hacer cosas, sino de ser, y luego no solamente de cumplir mandamientos, sino de respetar el valor intrínseco que tiene cada ser humano como una creación de Dios, amada por Dios. Es decir, que cada vez que tú ofendes a alguien, estás ofendiendo a alguien que Dios ama. Es decir, que si tú ofendes a mi hijo Liam, a mi hijo Lucas o a mi hijo Román, yo voy a estar súper ofendido, independientemente de cuál sea la razón por la que tú lo ofendiste, yo voy a estar súper enojado contigo. Y no hay forma como tú puedas tener una buena relación conmigo si le haces daño a alguno de mis hijos. Y de la misma manera Dios nos ve a nosotros. Es decir, que tu ex esposo, tu ex esposa, el socio que te estafó, la socia que te estafó, la persona que te hizo daño, la persona que te quiere serruchar el puesto o el piso en el lugar donde trabajas, todas esas personas son hijos de Dios. Y si tú te enojas contra ellos, Jesús dice, es grave, eres culpable de homicidio, te tenemos que sacar y te tenemos que apedrear. No, mentira, no tenemos que apedrear, pero en cierta forma Jesús estaba magnificando, exagerando, ¿verdad?, la magnitud de la ofensa. Después dijo, oíste que fue dicho, no cometas adulterio, y la persona que cometa adulterio va a ser culpable, ¿verdad?, y va a ser juzgada. Y sin embargo, yo les digo, y ahora, Jesús era un avanzado, ¿verdad? Porque nos dijo esto en el año 2000. Él no sabía que íbamos a tener redes sociales, no sabía que íbamos a tener internet. Bueno, obviamente sabía, porque Jesús sabe todo. Estoy nada más bateando aquí. El punto es que yo me puse a pensar ¿cómo? Porque él dijo, oíste que fue dicho no cometas adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer para codiciarla, y obviamente aquí le está hablando
principalmente a los hombres, dice, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y de ese día en adelante hizo adúlteros a todos los hombres del mundo. ¿Ok? Porque todo hombre en el mundo en algún momento miraba a una chica guapa por más de 3, 5 segundos, 5 minutos, no sé. El punto es que yo me puse a pensar, ustedes han visto cómo se viste la gente en el Oriente Medio, ¿ok? O sea, que había para ver en esos faldones enormes, ¿verdad? Que se tapan la cara y todo esto. Yo no sé si era así en ese momento, pero el punto es que si algún momento romper este mandamiento ha sido difícil, es en la era en la que vivimos, ¿verdad? En la era de Instagram, en la era de Internet, donde cada vez estamos bombardeados por imágenes de mujeres que no son nuestra mujer, ¿verdad? Que probablemente vamos a ser tentados a verlo. Y Jesús elevó el estándar. Ser infiel no es simplemente cometer el acto de adulterio. Ser infiel es mirar a otra persona que no es tu persona y mirarla con codicia. El Antiguo Testamento en el Éxodo 20 decía, no codicies la mujer de tu prójimo, no codicies el asno o el burro de tu prójimo. De vez en cuando yo he codiciado el carro que tiene mi prójimo, ¿verdad? Porque es más chiva que el mío, es mejor que el mío. Y Jesús eleva todo esto y dice, solamente pensar en cierta forma lleva el pecado de la acción. Y yo puedo decir, yo no estoy haciendo nada malo a nadie porque yo no lo estoy haciendo. Y lleva el pecado a un nivel mayor del pensamiento. De que si yo simplemente pienso en hacer algo, estoy alimentando algo que terminará siendo corrupto, estoy corrompiendo mi alma. Si yo dejo libre todas las cosas que estoy alimentando a través de mis ojos, a través de mis oídos. Entonces Jesús eleva el estándar a un nivel súper alto. Luego habla del divorcio y esto era específicamente para proteger los derechos de la mujer. Porque si ustedes creen que el mundo es machista hoy, no tienen ni idea cómo era de machista el mundo hace 2000 años. Un hombre podía divorciarse de una mujer y una mujer no podía divorciarse de un hombre. Y un hombre podía divorciarse de una mujer por cualquier razón que quisiera. Simplemente como que un día ya se aburrió y inventaba una excusa y se divorciaba. Y Jesús dice, el estándar, la idea de Dios es que el matrimonio pueda ser algo para toda la vida. Es que sea un fluir de amor y de intimidad entre dos personas para siempre. Eso es lo que Jesús dice en ese lado. Luego habla del juramento, que no debemos hacer juramentos en vano o que no debemos jurar por nadie, ¿verdad? Y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque en Venezuela, no sé, creo que en Costa Rica también, es muy común que uno escuchaba a alguien, te lo juro por mi madre, te lo juro por mi abuela que murió, inclusive jurando por alguien que ya ha muerto, o la gente que quería hacer algo súper, ¿verdad? Se lo juro por mi hija, ¿verdad? O por mi hijo. Y era como una forma de decir, estoy diciendo la verdad. Y Jesús en ese tiempo la gente también hacía eso. Y en cierta forma era como yo no soy una persona confiable, voy a hacer una excusa extrema, ¿verdad? De jurar por alguien, ¿verdad? Para que me puedan creer porque no soy una persona confiable. Y más bien la enseñanza de Jesús es, tú sí seas sí, tú no seas no. Nunca digas mentiras, siempre anda con la verdad. Y esa es la enseñanza de Jesús en ese punto. Y luego termina con la idea de amar al enemigo. Aquí está la frase donde Jesús dice, el que te pida, dale. El que te dé una mejilla, devuélvele la otra. Es mejor dar que recibir. Mi papá siempre hacía un chiste malo, me estoy dando cuenta que me estoy poniendo viejo porque ando siempre haciendo chistes malos, chistes de papá. Me dice Gil, ¿verdad? Que es un compa aquí en Open House, me dice que son chistes de papá, o sea que estoy ya poniéndome súper viejo. Y mi papá decía, es mejor dar que recibir cuando eres boxeador. You get it? Es mejor dar que recibir cuando eres boxeador. Chiste malísimo, chiste de papá para que se lo cuenten a sus hijos. Bueno, el punto es que Jesús lleva todo este concepto, toda esta idea a la poderosa idea del amor. De que si amamos al prójimo, que si amamos como Dios nos ama a nosotros, el estándar siempre va a estar lo más alto posible. Es decir, que la pregunta no debería ser, ¿cómo logro yo darle a esta persona donde le duele sin matarlo? ¿Cómo logro yo devolverle y retaliar a esta persona lo que se merece, pero sin meterme en problemas? ¿Cómo logro yo, sin darle vuelta a mi esposa, disfrutar un poco la vida? Jesús eleva el estándar a los niveles más altos, eleva el estándar al nivel de amor. Y este amor es un amor increíblemente demandante. Este amor es un amor que requiere de nosotros que hagamos la pausa y hagamos la pregunta, si yo voy a tratar a la gente con el amor que Dios me ha tratado a mí, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo responder ante esto? Una vez más, ¿cómo debo responder ante este divorcio, esta relación que no funcionó? ¿Cómo debo responder ante esta persona que está siendo injusto conmigo? ¿Cómo debo responder ante
un familiar que continúa haciéndome daño. Y otra vez no estoy hablando de que no debemos tener límites y que no debemos apartarnos de personas tóxicas y dañinas. Eso es otra cosa. Pero un cristiano que está buscando de verdad caminar en las enseñanzas del Señor no puede tener ningún enojo contra nadie. No puede tener ningún odio contra nadie. Sí debemos tener límites, sí debemos tener separación de relaciones que nos hacen daño, pero incluso eso tiene que ser hecho en amor. Incluso eso tiene que ser hecho de una forma que estaríamos siempre dispuestos a amar a la persona. La semana pasada Gil nos habló del perdón. Y yo creo que eso aplica demasiado a todo el Sermón del Monte, pero es más allá. Es más allá, es incluso más que ir a pedirle perdón a alguien que te ha hecho daño, es pensar si realmente estás amando a todas las personas a tu alrededor. Ve lo que dijo Pablo unos años más tarde, basado en la enseñanza que aprendió de Jesús. Dijo lo siguiente: no tengan deudas pendientes, no le deban nada a nadie. ¿Okay? Hay todo un principio judío, cristiano, de que el tener deudas no es bueno porque te pone en una posición de dependiente o de vulnerable ante esa persona, y que es mejor prestar que pedir prestado. No tengan ninguna deuda con nadie, le dice Pablo a los cristianos. Ya los judíos habían hablado de eso antes y ya estaba la base de eso. Pero ve qué interesante, porque no estamos hablando de finanzas. Pablo utiliza la idea de una deuda que alguien me debe con la idea de amar. Ve lo que dice después, dice: no tengan deudas pendientes con nadie, excepto si tienen una deuda con alguien que sea una deuda de amor, excepto el amarse unos a otros. Tú y yo, si tomamos en serio las enseñanzas de Jesús, tenemos una deuda de amor con todas las personas a nuestro alrededor. Tú le debes amor a tu papá, tú le debes amor a tu mamá, tú le debes amor a tu esposo, tú le debes amor a tu exesposa, tú le debes amor a todo el mundo a tu alrededor. Y después Pablo dice: de hecho, quien ama al prójimo, ya está listo, ya cumplió la ley. ¿Quieres ser una persona devota? ¿Quieres ser una persona religiosa? ¿Quieres ser una persona que está en armonía con Dios? Amar a Dios, amar al prójimo. Y la pregunta, una vez más, con la que vamos a terminar hoy es: ¿qué requiere este tipo de amor de mí? Le voy a dar un par de tareas hoy. La primera tarea es: ¿qué tal si ustedes se sientan a escribir? Se hacen una pausa ahorita después de la charla, a escribir qué significa ser feliz para mí. Lea los primeros 10 versículos de Mateo 5 y escriba qué significa ser feliz para mí. Escríbalo en su cuadernito como hice yo. Feliz para mí es, y dígalo en la misma frase que Jesús le escribió. Tal vez no va a ser publicado y leído en todo el mundo como la Biblia, como el de Mateo, la versión de Jesús de Mateo, según Mateo, pero tal vez va a servir de un punto de referencia para usted. Felices los que, y complete, escriba unas 5 o 6 oraciones. Felices los que, felices los que, y complete eso varias veces. Hágalo con su familia, hágalo con sus hijos. ¿Qué significa realmente ser feliz? Porque estoy casi seguro que no va a tener mucho que ver con su éxito, con su fama, con su dinero, con su cuenta de banco. Va a tener mucho que ver con lo interno. Va a tener mucho que ver con la conexión que usted tiene con su Creador. Esa es la primera tarea. La segunda tarea es leer Mateo 5, 6, 7. Mateo 5, 6, 7, que es básicamente el Sermón de la Montaña. ¿Se pueden por favor leer eso? Y nosotros le vamos a dar una guía con preguntas de discusión. ¿Okay? Y la pregunta principal que vamos a trabajar es: ¿qué requiere el amor que Jesús nos propone? El amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Qué requiere esto de mí? ¿Qué requiere esto de mí? Tal vez requiere ir a perdonar. Tal vez requiere ir a hablar con una persona que me hizo daño, aunque ya yo lo haya perdonado. Tal vez requiere reparar una relación. Tal vez requiere simplemente dejar ir. Tal vez no tienes que ir a conversar con esa persona, pero todavía estás guardando rencor y tienes que dejar ir. Tal vez requiere pensar que el hecho de que no estés siendo literalmente infiel a tu esposa no quiere decir que hayas tal vez bajado tus estándares y tus límites en tus interacciones con otras personas o otras imágenes incluso. ¿Qué requiere el amor de mí? Si tú quieres que alguien te ame, ¿cómo quieres que te trate? Y de esa forma debemos tratar a todas las personas, a las personas cercanas, a las personas que están súper íntimas, las personas cercanas y las personas que incluso simplemente nos conectamos con ellos casualmente. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Esa fue la primera enseñanza de Jesús. Ese es el Sermón del Monte. Y es imposible en 4 charlas llegar a la superficie de la enseñanza del Sermón del Monte. Pero ojalá que a partir de hoy ustedes decidan leer por ustedes mismos. Le vamos a dar una guía de trabajo para que la utilicen y que puedan así sacar el mayor provecho del primer discurso de nuestro Señor. Déjame cerrar con una oración.
Señor, te quiero dar gracias porque tu palabra, como dice la Biblia en los Salmos, nos alumbra, nos guía. Te quiero pedir que la persona que está luchando con algo interno súper difícil, que esa pregunta de qué requiere el amor de mí, esa persona ya sabe qué es lo que tiene que hacer, de ir y hablar con una persona para hacer una enmienda, para amendar una relación rota, o tal vez es simplemente dejar ir, tal vez es simplemente aceptar algo que ha sucedido. Te pido que tú puedas guiarnos hacia un mayor encuentro contigo, donde vamos a encontrarnos con nosotros mismos y vamos a encontrarnos con una vida guiada por el amor. Gracias que estas no son cosas suaves, sensibles, sino más bien increíblemente profundas que pueden cambiar nuestra vida de adentro hacia afuera si nosotros le damos la importancia que se merece. Gracias, Señor, por tus enseñanzas y gracias por la oportunidad de poder compartirlas aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Julio, gracias por recordarnos esta gran pregunta. ¿Qué requiere el amor de mí? Como dije al inicio, una gran pregunta para vivir hoy la fe que Jesús nos enseñó. Si podemos servirles en algo, por favor escríbenos a contacto@iglesia.mx. Nos encuentran en redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y también en página web como iglesia.mx. Gracias por acompañarnos. Espero nos podamos ver la próxima semana. Hasta pronto. Mi Padre Creador, mi corazón sostienes, nadie es más grande que tú. Redentor, defensor, nuestro gran Salvador, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable, no hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré y siempre cantaré, nadie es más grande que tú. Majestad eterna, tú reinas para siempre, nadie es más grande que tú. Tu gloria que brilla no puede ser medida, nadie es más grande que tú. Siempre con nosotros, siempre nos perdonas, libres somos por tu poder, asombrados por tu presencia, por tu misericordia y amor, con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Mi Dios es incomparable,
tu misericordia y amor. Con manos levantadas al cielo, nos rendimos a tu gracia, Señor. Cantemos juntos, mi Dios es incomparable.